soy de México y soy la presidenta de la Asociación Latinoamericanos aquí en Georgetown. Y en nombre de toda la Asociación de Estudiantes de la licenciatura y de la maestría, le quiero dar las gracias por acompañarnos y por darnos esta charla espectacular. Quería preguntarle un poquito más del propósito que estamos aquí reunidos, que es la Cátedra Argentina. Hablo mucho de la historia. Como usted sabe, Georgetown es una institución que no solamente es de americanos y que no solamente es de gente que tiene un interés por el futuro y para desarrollar países, sino es una institución que trae a gente de diferente perfil, de diferentes países, y lo que queremos hacer es contribuir a esa visión del futuro, no solamente de Argentina, pero de toda la región. Entonces, ¿cómo los estudiantes aquí en Georgetown podemos colaborar con esta nueva idea? ¿Cómo nos podemos ayudar con esta visión que usted tiene para el futuro de Argentina? Y cómo esta cátedra va a contribuir a esa visión que se tiene. Más allá de la Cátedra Argentina, yo he sido antes que presidenta abogada, así que también he ido a la universidad y he sido estudiante como ustedes. Yo creo que más colaborar con mi visión, o con la visión que puedo tener yo, que es una visión, como toda visión subjetiva, encara una ideología, tiene una percepción del mundo, de la vida, valores, tiene una escala axiológica, como tenemos todos. Yo creo que, más allá de la Cátedra Argentina, el deber de todo académico, el deber de todo estudiante, es tener una mirada propia. Yo creo que lo que hace a una universidad excelente es a proveer los instrumentos que ayuden a analizar, desprovistos de cualquier tipo de anteojeras y de influencias, la realidad no solamente de América Latina, sino de acá, de su propio país y del mundo. Yo creo que, y no es una novedad, que vivimos en una sociedad sustancialmente diferente a la que me tocó a mí ser estudiante. En un mundo sustancialmente diferente que me tocó a mí ser estudiante. Nuestro mundo, cuando yo estudié en los años 60, en los años 70, y yo estoy echando años de más encima, fueron en los 70, pero no te rías, Anini, vos estabas también conmigo en los 70. Pero para que te sitúes, en los años 60 el gran movimiento hippie nacido aquí en los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, por la paz, el Mayo francés, la Revolución cubana, en fin, era un mundo contrafáctico de poder. Era un mundo donde los jóvenes y las universidades había un pensamiento crítico y cuestionaban los factores de poder, cómo se desarrollaban las sociedades. Con muy poca influencia de lo mediático, la informática no existía. Yo soy una analfabeta digital, por ejemplo. Si me pones con una computadora, apenas si la puedo enchufar. Sigo leyendo el diario porque me encanta ensuciarme las manos con tinta. Sigo leyendo los libros como los leía en la universidad, pero no es el mundo de ustedes, no es el mundo de mi hija, por ejemplo, que tiene 22 años y que se comunica únicamente por la red y mira la red, etc. O sea, estamos ante un mundo diferente. Pero yo creo que tanto en uno como en otro tenemos que aprovechar los instrumentos que nos daba aquel mundo y los que nos provee este mundo para poder mirar, comprender y entender. Porque una cosa es saber. En la universidad nos enseñan saberes. Te preparan para ser médico, para ser ingeniero, para ser economista, te dan instrumentos técnicos, te dan técnicas para que vos puedas resolver o encarar problemas. Pero eso es saber. Y otra cosa es comprender y entender. Y muchas veces hay mucha gente que sabe todo, pero entiende poco. Y hay otros que no saben tanto, y al no estar tan contaminado por muchas cosas, pueden tal vez tener un mayor nivel de comprensión, que no se produce a nivel intelectual, sino a nivel empírico a partir de las propias experiencias. Cuando vos sos un estudiante universitario, normalmente en mi país o aquí, tienes un determinado nivel económico. Está claro que ninguno de los que están aquí, y no quiero con esto, puede haber experiencias personales, pero digamos todos han tenido la suerte de tener una vida más o menos normal en cuanto al acceso a los bienes que todo ser humano necesita para desarrollarse. Esto no sucede muchas veces fuera de estos ámbitos. Entonces, creo que lo más importante que puede dar una universidad es poder abrir la cabeza de la gente. Es poder ser, como por ejemplo, hace poco tiempo tuve el inmenso orgullo de que la Universidad de Padua, que es una de las más importantes del mundo, dio por primera vez un premio
y se lo dio a mi esposo por los derechos humanos. Y la verdad que lo fue a recibir el canciller porque yo no pude por mis tareas de gestión de Estado. Pero haber sido el primer premio que entregaba la Universidad de Padua en materia de derechos humanos, dárselo a Kirchner, imaginar que allí estuvo Galileo Galilei discutiendo con la Inquisición y teniendo que decirle que sí a la Inquisición, pero después por bajito decir "et pour se move", me parece que hay que formar gente como esa. No, y tal vez inclusive que ni siquiera den la razón a la Inquisición y que no tengan que decir por lo bajo "et pour se move". Si tienen que decirlo no fuerte, que se lo digan fuerte. Y yo creo que esto es lo que cualquier escuela, cualquier formación universitaria debe aspirar para sus alumnos y lo que sus alumnos deben también aspirar, porque vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo que vamos a ver cosas que nunca hemos imaginado. Si cualquiera de ustedes hubiera visto en una película en el año 2000 lo que pasó con las Torres Gemelas, yo hubiera dicho otra película de Yanquilandia, porque nunca lo hubiera creído. Y sin embargo pasó. Y fue un hito que marcó la historia. Yo siempre digo que, ¿cuándo se da cuenta uno que la historia marcó un hito? Cuando se acuerda, al cabo de mucho tiempo, qué estaba haciendo en ese momento cuando esa cosa pasó. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo cuando cayó el muro de Berlín, juro, que no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero te puedo contar con lujo de detalles dónde estaba, cómo estaba, lo que estaba haciendo, quién me llamó, qué hice, qué no hice el día que se estrellaron los aviones de los terroristas contra las Torres Gemelas. Creo que eso fue un hito, como fue un hito el descubrimiento de América, que fue positivo, según el lado que se mire, pero bueno, no importa, no entremos en una discusión que puede ser terrible con los pueblos originarios. Pero me refiero que lo mejor que ustedes pueden demandarle a una universidad es que les abran la cabeza y les permitan pensar y mirar por ustedes mismos. Me parece que este es lo mejor que puede hacer una universidad, porque vamos a necesitar mucha gente que no tenga la cabeza establecida o cerrada a nuevas cosas, porque va a haber que resolver nuevos problemas. Y lo que yo puedo observar como dirigente política, como integrante del G20, que uno de los problemas más graves que hoy tiene la crisis mundial es que no se cae una nueva idea acerca de cómo salir de la crisis, que no es económica, es política, porque no hay una clara idea de cómo se debe salir de esto. Y si la hay, no se la quiere utilizar porque perjudica a los sectores más favorecidos por lo que ha pasado. Ustedes saben que ningún juego económico es neutro. Siempre cuando hay perjudicados hay favorecidos de un lado. Lo que se le saca a uno lo recibe otro. Esto es una regla básica de la economía. Por eso creo que eso es lo que aspiro por parte de todas las universidades. No que me den la razón, para nada, al contrario, me aburriría. Creo que lo que es importante es que los enseñen y que les permitan pensar libremente. Es el mejor legado que puede dar cualquier universidad, Georgetown o cualquier otra. Muchas gracias. Y estamos aquí con nuestros estudiantes y profesores a abrir la cabeza. Y para decirles... No romper la cabeza, abrirla. No romperla, abrirla. Romper a veces, pero abrir la mayoría del tiempo. No, por favor, no. No, por favor, no. Con el permiso de la presidenta, voy a favorecer a nuestros estudiantes en darles la oportunidad de poner preguntas. Así que usted, sí, yo quisiera decir el chico, pero es un poco, no se usa. El joven. Es como decir, casi como decir gringo. No, usted, sí. Gracias y gracias por venir, Presidenta. Mi nombre es Gavin Bates, soy de Michigan y todavía estoy aprendiendo mi español, pero... Pues bueno, es good. Es bueno, it's good, pero it's good. Es mejor que mi inglés. Es mejor que mi inglés. Excelente. Tengo una pregunta muy simple, pero es una pregunta que yo sé muchos argentinos tienen hoy. ¿Por qué nosotros, los estudiantes en Georgetown, tenemos la oportunidad para hablar contigo cuando en Argentina... Conmigo. Olvídalo, conmigo. Cuando usted
no ha hablado con la prensa en Argentina por muchos años. No, es así. No, para. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bien. En realidad, hablo todos los días. Con la prensa hablo muchísimo. Cuando voy a actos, me entrevistan, me acceden al... Lo que sucede es que en Argentina no hablar con la prensa es no decir lo que ellos quieren escuchar. Entonces, me parece que hay una gran diferencia. Cualquiera que vaya a alguno de los actos políticos a los cuales voy en el Gran Buenos Aires o en el interior del país, un periodista, no hablo siempre, cierto, no hablo todos los días, pero un periodista me pregunta y le respondo. Es cierto que a algunos periodistas no les gusta cuando no le respondo lo que ellos quieren, pero bueno, es parte de la libertad del que pregunta y es parte de la libertad del que responde. Me parece que, además, te puedo asegurar que cuando se hacen preguntas en algunos ámbitos, y no es mentira eso de hace años, he hablado muchísimo con periodistas acreditados en la Casa de Gobierno permanentemente. No lo hago a través de regulares y cada 15 o 20 días conferencias de prensa. Me gustaría que asistieras a alguna conferencia de prensa por allí, en la República Argentina, donde cuando a algún periodista no le gusta algo comienza a gritar y a hacer escándalo y cosas que realmente, no todos, pero le ha tocado a algún ministro, por ejemplo, ser respondido, estar dando en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Yo lo veo a Obama, por ejemplo, acá cuando da conferencias. El presidente pregunta, el periodista pregunta, el presidente responde y, bueno, y ahí termina. Acá si no le gusta la respuesta que vos das, gritan, se enojan, o patearon una puerta, ¿no? Sí. Una vez nos patearon una puerta en la Casa de Gobierno, en la sala, porque no les gustaba la respuesta que le había dado de un cronista de un prestigioso, de un diario centenario. No vamos a decir prestigioso, centenario. Centenario tiene el mérito de tener más de 100 años, pero en realidad, si por ejemplo pudieran desarrollarse en un marco de respeto y normal, como el que se desarrollan en todo el mundo, seguramente, pero no me parece que los gobernantes no estamos para responder o para hacer como centro de nuestra gestión las conferencias de prensa. De repente yo creo que algunos periodistas creen que en realidad es más importante el entrevistador que el entrevistado, o que la gestión de un gobernante es contestar medios a la prensa. En realidad lo que debe hacer un gobierno es garantizar la publicidad de los actos. La publicidad de los actos, que es obligatorio, y además fundamentalmente también una prensa que muchas veces no sucede lo que sucede en Estados Unidos, donde la prensa dice claramente con qué se alinea. Por ejemplo, yo me acuerdo en la campaña de Obama, de Washington Post, de New York Times, dijeron a sus lectores que ellos apoyaban la campaña de Barack Obama. Y en realidad esto me parece que es muy bueno, que cada medio de comunicación explicite ante sus lectores, sea un medio escrito o de audiovisual, que tiene determinada posición, que apoya a fulanito, a menganito. ¿Por qué? Porque hace a la defensa del que lee. El que lee sabe que el que está escribiendo está apoyando determinada ideología, determinada candidatura, determinada gestión. Esto en mi país no sucede. Vos hablás con los periodistas y son todos independientes. En realidad son independientes de los reyes de España, porque no hay periodismo independiente en el mundo. Nadie es independiente en el mundo. Vos mirás el mundo desde un lado. Sos de Michigan, sos americano, tenés una visión, te gustarán los demócratas, te gustarán los republicanos, te gustará el Tea Party, en fin, la mirás de algún lado. No puedes decir que sos independiente, porque además si sos independiente es casi como decir algo soso e insulso, no tengo ideas, no tengo un lugar de donde miro. Bueno, a mí lo que me gusta de la prensa norteamericana es que la prensa norteamericana, por lo menos la más seria, la más conocida, se pronuncia claramente a favor de tal o cual candidato, no se presenta como independiente y objetiva. En mi país tampoco hay prensa independiente y objetiva. Es más, creo, si uno mira y puede leer los portales, no debe haber habido una presidenta, y digo presidenta con A, porque soy mujer, una presidenta que haya sido más descalificada, más insultada y más agraviada que esta presidenta. Sin embargo, esta presidenta fue la que envió el proyecto de eliminar el delito de calumnias e injurias para los periodistas.
Antes en mi país, si un periodista era condenado penalmente por calumnias e injurias por algo que había escrito en ejercicio de su profesión, podía ser llevado preso. Fui yo la que envié al Parlamento el proyecto de ley precisamente para derogar este tipo de delitos, de modo tal de que cualquier periodista pudiera decir lo que quisiera, fuera verdad, mentira, insulto o agravio, y no fuera preso por eso. Sí, obviamente respondiera si ha causado algún daño económicamente, pero no con su libertad. Así que realmente, yo te invitaría, ¿cómo era tu nombre de Michigan? Me acuerdo que eras de Michigan. Gary, Gavin, te invito un día a que me acompañes a la Argentina, o te invito y que vengas a una conferencia de prensa y vas a ver, vas a entender todo tan rápidamente que te vas a dar cuenta de cómo viene la mano. Al centro, el señor con lentes. Sí, usted. Yo me llamo Chris Sullivan, soy de Austin, Texas. En mi año final de estudios aquí en Georgetown y mi primer año de maestría en Centro de Estudios Latinoamericanos. Todavía estoy aprendiendo el español como Gavin. Te tenés que apurar porque él está primero y habla un poquito mejor, me parece. Estás en posgrado ya vos casi. Mi pregunta es, ¿cómo usted responde a las declaraciones recientes del Fondo Internacional Monetario sobre monetaria internacional? Lo siento, sobre la tasa de inflación en su país? En realidad, el Fondo Monetario Internacional no habla sobre la tasa de inflación, sino sobre las estadísticas en la República Argentina. La señora Legardé, titular del Fondo Monetario, amenazó con sacar tarjeta roja a la Argentina. En realidad creo que más allá de lo desafortunado de la frase, hay una postura del Fondo Monetario absolutamente muy de oposición a la Argentina. Yo pregunto, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles eran las estadísticas de España? ¿Cuáles eran las estadísticas de Grecia? ¿Cuáles eran las estadísticas de Portugal, las de Inglaterra, las de este país? ¿Vos realmente crees? ¿Cuánto es la inflación en este país? La oficial. 2%. ¿Realmente todos ustedes creen que el costo de vida en Estados Unidos crece únicamente el 2% anual? ¿Cuánto se les incrementa la cuota de la universidad por año, o de sus pasajes, o de todo? Realmente, chicos, hay contra la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional una suerte de ensañamiento. ¿Pero por qué? Porque somos el mal ejemplo, somos el mal alumno, somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003, pero no desde el punto de vista ideológico. No tenemos nada contra el Fondo Monetario en términos ideológicos. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina, apoyando la convertibilidad y apoyando una política económica de endeudamiento, porque se ha convertido el Fondo Monetario Internacional, en lugar de ser lo que se pensó en el Tratado de Bretton Woods con respecto a la Segunda Guerra Mundial, que sea el gran regulador de la economía. Hay que leer atentamente el acta fundacional del Fondo Monetario Internacional y las obligaciones del Fondo Monetario Internacional. Si uno leyera las obligaciones que tiene el Fondo Monetario Internacional, pasaría a un costado a toda su actual dirección y o cambian la carta orgánica o cambian los directores, porque en realidad las dos cosas juntas no combinan. ¿Y por qué viene esto? Porque en realidad la Argentina es el mal ejemplo. ¿Cómo se le explica al mundo? Hoy, sobre todo al mundo de la eurozona, que tiene el mismo y exacto problema que tenía la Argentina, que era su deuda soberana, superando, pero con creces, su PBI. Y con un problema mucho peor, porque en la Argentina era el Estado el que tenía un gran nivel de endeudamiento, pero las familias, con las cuales se quedaron los ahorros, igualmente tenían parte de un problema que hay en la Argentina, que también es la economía en negro, pudieron sobreponerse. Pero el nivel de endeudamiento que hoy tienen, por ejemplo, cualquier familia española o cualquier familia de las que los países, es similar o igual al sector público. Con lo cual,
endeudado el sector público con el sector financiero, sin posibilidades de inyectar fondos en la economía, endeudada las familias, sin posibilidades de consumo o lo que es peor aún, perdiendo el trabajo y por lo tanto no gastando, está claro que la única salida que hay es reestructurar las deudas soberanas para permitir que parte de los que se quedaron con formidables cantidades de dinero, que ni sabemos que existen siquiera, porque yo creo que son algunas solamente asientos contables y no otra cosa, cuando uno habla que tal compañía vale 50.000 millones de dólares o que tal otra compró otra en 40.000 millones de dólares, ¿ustedes realmente creen que ese físico en dólares existe? No, de ninguna manera. Entonces, evidentemente, el Fondo Monetario Internacional nos ha tomado como el mal alumno y que por lo tanto debe ser castigado y multado. Porque yo me pregunto, ¿cómo miden las estadísticas aquí en Estados Unidos? Donde el déficit de cuenta corriente, la cuenta corriente de la Argentina, que es algo fundamental para saber la situación económica de un país, es positiva en 1.770 millones de dólares. ¿Vos sabés en cuánto es negativa la cuenta corriente de los Estados Unidos? No tenés idea. Si fuera cualquier otro país del mundo, lo hubieran cerrado y clausurado. ¿Y sabés por qué no lo cierran y lo clausuran? Primero, porque tienen moneda de emisión y de reserva. El 85% de las transacciones del mundo se hace en dólar. Y el 60% de las reservas de los bancos del mundo es en dólar. En cualquier otro país, el déficit comercial, de cuenta corriente, fiscal, es el más alto del mundo. Sin embargo, no se le aplica a Estados Unidos una sola norma y una sola sanción. Lo mismo podría decirte respecto de Grecia. ¿Dónde están las estadísticas de Grecia? ¿Eran reales? ¿Se le hizo alguna observación a Grecia? ¿A España? ¿A Italia? ¿A Portugal? Entonces yo creo que hay atrás de todo esto no una cuestión de estadísticas, ni una cuestión económica, hay una cuestión profundamente política de castigar a aquellos que pueden constituir un mal ejemplo, lo cual es una gran tontería, o no. Si uno lo mira desde el ansia y la perspectiva de que la economía mundial se recupere, deberíamos ser observados, no para imitarnos, pero por lo menos para mirar qué es lo que hicieron ellos y otros países para poder crecer. Sobre todo porque fuimos las economías emergentes las que hemos sostenido el crecimiento de los últimos 10 años. La Argentina desde el año 2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia, el más importante, medido como sea medido. La acumulación de reservas más importante de la que se tenga memoria, el desendeudamiento más importante y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del fondo, a punto tal que decidimos cancelar también la deuda con el Fondo Monetario Internacional conjuntamente con Brasil, precisamente para no estar obligados a esperar sus recetas. Por eso digo que en realidad Madame Lagarde le han cometido algún full, como dijo algún argentino en Italia, algún penal en Grecia y no los ha visto, porque me parece que acá el árbitro, allá en Argentina cuando un árbitro está a favor de uno y en contra del otro le decimos bombero, porque bombea a un equipo en contra del otro. ¿Y sabés qué siento y que sienten muchísimos países emergentes? Que el Fondo Monetario Internacional es un árbitro a favor de los países más desarrollados que fueron precisamente los que causaron la crisis y que ahora quieren y en cierta manera están trasladándonos la crisis a los países emergentes. Esto es lo que pasa. Esta es la verdad. Si diría otra cosa, mentiría, pero además porque uno puede verificarlo claramente. Es así. Aquí creemos en la diversidad. Yo creo que es tiempo para que una señorita, haga una pregunta. Hay una señorita en camisa blanca. I'm going to ask my question in English because Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Estamos mostrando al mundo, sobre todo al mundo argentino, que todos aquí en Georgetown hablan castellano. Una palabrita nomás. Lo siento, hablo un poco, pero mi español no es bueno. Okay, ready? Okay. Okay. My name is Nicole Thomas. I'm a junior here studying in the SFS. I'm studying regional comparative studies with a focus on Latin America. I know you have mentioned the IMF and there's been some sort of animosity between Argentina and the IMF, so I want to kind of take them out of the equation and just talk about
the inflation rate ecuación y and hablando how acerca de la tasa de inflación y cómo ha respondido la gente a lo que ha sido publicado. Porque lo que ha dicho su gobierno recientemente es que cualquiera, que usted puede vivir con 6 pesos al día y se le añade lo de FMI de los 6 pesos por día y esto es más allá de la tasa de pobreza. Yo pienso que en cuanto a la tasa de inflación en su país nomás, cómo responden a esto la gente y cómo responden ustedes a su idea de que no es una representación correcta de lo que está ocurriendo. Primero, Nicole, quiero decirte que no tengo ninguna animosidad contra el Fondo Monetario Internacional, simplemente tengo una posición crítica, que no es animosidad. Animosidad por ahí tengo contra el equipo de fútbol, que no es mi favorito, pero cuando... Ahí sí puedo tener animosidad o cuando alguien no me cae simpático, pero cuando estoy en función de Estado y analizando instituciones no tengo animosidad, tengo análisis crítico y objetivo. En cuanto a lo de los 6 pesos, fue absolutamente desmentido, fue totalmente tergiversado. Es una pena que no hayas podido acceder a la información veraz, pero se la vamos a hacer llegar con los comunicados oficiales que se dio respecto de esto. Para que te des una idea, hace muy poco tiempo y que no tiene que ver con esto, voy a retomar enseguida lo que vos me dijiste. El tema de lo que aparece escrito, lo que llega y que luego no se sabe exactamente. Hace muy poco tiempo pusimos en circulación un billete con la figura de Eva Perón. Hace una semana apareció en un diario diciendo que ese billete no entraba en los cajeros, que era mentira, que no existía, que no se podía hacer. Bueno, hoy el billete está en circulación en la República Argentina. Esto para responderte respecto de lo que se decía de 6. Con respecto a las cifras, bueno, mira, hoy venía leyendo el diario, o por lo menos la agenda, y en el presupuesto porteño, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, que es de un partido de la oposición, la tasa de inflación que se coloca, aquí tengo, y es de un periódico de carácter económico, el Cronista Comercial. Presupuesto porteño, Macri fijó la pauta de inflación en 10,8 en línea con el INDEC. Esto no te va a llegar nunca, seguramente, no lo vas a ver, no lo vas a poder evaluar, pero en realidad en el presupuesto el principal o uno de los principales opositores a las políticas y lo que dice también del INDEC en su presupuesto, que es donde él tiene que fijar la pauta de inflación como gobernante, no como opinador frente a los periodistas, pone la tasa que establece el INDEC. Pero además, yo debería decirte que lo que ha tomado en cuenta el Fondo Monetario, que han sido encuestadoras privadas, que daban una inflación entre el 20 y el 24% y que fueron denunciadas ante la justicia porque hay leyes que establecen en la Argentina que para dar datos económicos que puedan influir en el comportamiento de los actores económicos hay que tener una base científica. Ninguna de las consultoras, que no tienen más de 7 u 8 empleados cada una, ha podido acreditar ante la justicia cuáles son los instrumentos científicos, estadísticos, por los cuales determinan esos números inflacionarios. Es más, reconocieron que no cuentan con la estructura para hacerla. La única estructura realmente con capacidad territorial, científica y profesional para hacer estudios y relevamientos de costo de vida y de todos otros índices, de pobreza, de indigencia, de movilidad social, de balanza comercial, etcétera, etcétera, es precisamente el INDEC. Pero hay una pregunta que tiene que ver fundamentalmente con la lógica, más allá de esto. Si realmente la inflación fuera del 25%, si la pauta salarial ha sido promedio el 25%, si además hemos tenido una inversión en el último año 2011, la más alta de todo el periodo, el 24,5%, ¿de dónde sacamos cómo creció la economía al 9,2 en el 2010 o al 8,9 el año pasado? ¿Cómo obtuvimos un superávit comercial el año pasado de más de 10.000 millones de dólares y este año un superávit comercial que ya a fines de agosto es de 10.000 millones? ¿De dónde saca la gente? Me encantaría, Nicole, como Kevin, invitarte a Buenos Aires para que vieras lo que es el consumo
en Buenos Aires, pasear por Buenos Aires, que es una ciudad lindísima aparte, y ver a los restaurantes llenos, los shopping llenos, la gente consumiendo. Tenemos una política social que llega a los sectores más vulnerables, que son los que más consumen también y menos capacidad de ahorro. La cantidad de argentinos que viajan al exterior, con los cuales me he encontrado en Nueva York. El otro día salió campeón Maravilla Martínez. Lleno de argentinos Las Vegas, viéndolo a Maravilla Martínez. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. No podríamos haber pagado ninguno de los miles de millones de dólares que hemos pagado. No hubiéramos podido sostener el crecimiento de una economía como la que sostuvimos. Mucho menos hubiéramos logrado la incorporación de millones de excluidos que hoy están consumiendo y tienen o una asignación universal o un trabajo en una cooperativa o un trabajo registrado. Por eso es la realidad económica, la inconsistencia de los datos del crecimiento y de la realidad los que chocan con los índices que propone la oposición, que ha tomado el tema de la inflación como un tema político, no como un tema económico. Pero finalmente también debo decirte algo en concepto como inflación, más allá de números, de dígitos o de estadísticas. Este modelo económico, este proyecto político, a diferencia de lo que fue el modelo económico impuesto por el Consenso de Washington en los años 90, no tiene metas de inflación, tiene metas de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? No sé si habrá muchos estudiantes de economía. Es muy importante. Y es tal vez una de las claves por las cuales no podamos salir de la crisis actual. Hoy en la eurozona, y me toca participar en las reuniones como miembro del G20, hay un gran temor a inyectar expansión monetaria como ha hecho Estados Unidos. La expansión monetaria que ha hecho Estados Unidos, y me dicen que tiene un 2% de inflación, es chino, no existe. Han revoleado miles de millones de dólares a los bancos. Bien, no digo que esté mal, digo que había que rescatar a los bancos, digo que había que rescatar a la industria, pero la expansión monetaria mayor del mundo es la de Estados Unidos. Y me dicen que tiene una inflación del 2%. ¿Hay algún economista acá que me diga si esto es consistente? Esto es irreal. Evidentemente con semejante expansión monetaria, y no está mal que lo hagan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que tiene en su ADN la crisis del 30, cree que el crecimiento es más importante que la inflación. Europa, en la señora Merkel y en Alemania, que tiene en su ADN el tema de la inflación, porque Alemania está convencida de que fue la inflación la que provocó la llegada de Hitler. Yo digo que no. O sea, no sé si se acuerdan los estudiantes que estudian historia que contaban que los alemanes llevaban para comprar pan el dinero en carretillas y que había gente que como no tenía papel para empapelar la casa lo empapelaba con la moneda alemana. Ha quedado en el ADN de la historia alemana la convicción de que la inflación es la que provocó la llegada de Hitler. Erróneo. Lo que provocó la llegada de Hitler, uno de los peores totalitarismos que ha enfrentado la humanidad, fue el Tratado de Versalles, que fue el tratado después de la Primera Guerra Mundial, que impuso condiciones espantosas para la economía alemana, que finalmente culminaron con la República de Weimar y la inflación. Esta fue la verdadera causa de la llegada, y fue la verdadera causa de la llegada de todos los totalitarismos, las grandes crisis económicas. Por eso yo decía ayer, cuando exponía ante las Naciones Unidas, que lo que más me preocupa, más que como presidenta, más que como miembro de la comunidad internacional, como militante política que ha sufrido y que ha visto sufrir mucho más a otros compatriotas por la falta de democracia, que precisamente nuestro mundo, el mundo que se ha creado en valores muy de la libertad, muy de expresar lo que queremos, muy de lo que nos denominamos la democracia, y que no todo el mundo piensa de la misma manera, porque también tenemos que admitir esto, que hay otros pueblos que quieren vivir de una manera diferente a la que vivimos nosotros. Mi gran temor es que los jóvenes, las nuevas generaciones, principales víctimas de la falta de trabajo, principales víctimas de las crisis económicas, renieguen finalmente de estos valores y de estos sistemas, si estos sistemas y estos valores no les traen soluciones a sus vidas. Así empezaron todos los totalitarismos que han tenido origen en la historia. Por eso digo, nuestro modelo no es un modelo de metas de inflación, es un modelo de metas de crecimiento. En donde hay un crecimiento muy alto, hay un cierto grado de inflación, pero no en absoluto las cifras inconsistentes y absurdas que algunos publican y que nadie puede explicar ni dar cuenta de ellas.
La pregunta, el señor con una camisa medio rojo. Sí. No, el otro más allá. Hay no, dos. esa es rayada. Ok, dos preguntas. Es Juntos, rayado. ¿cómo le va? El rayado. Mira que en mi país el rayado le dicen los locos, no, pero no tiene nada que ver. Está rayado, dicen. Primero uno y segundo el otro. ¿No puede tomar dos preguntas? Sí. Sí, ok. Sí. Buenas tardes, señora presidenta. Mi nombre es Paul Calix. ¿Tu nombre es cómo, perdón? Paul Calix, estudiante de posgrado de esta universidad en materia de estudios latinoamericanos. En primer lugar, quisiera agradecerle a esa cátedra tan informativa de la historia y de la actualidad argentina. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Florida, pero mis papás son de Haití. Ah, de Haití. De Haití, de Haití. No, digo de Haití, perdón, discúlpame. Nosotros formamos parte de la MINUSTAH. Argentina es un país muy activo en la MINUSTAH. Discúlpame porque quiero, en honor a tu pueblo, en honor a tu origen. La MINUSTAH es, ustedes saben, una misión de paz de las Naciones Unidas que está en Haití. Y allí las Fuerzas Armadas Argentinas tienen un rol muy importante. Nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas Argentinas, solamente intervienen en misiones de paz de Naciones Unidas. Estamos, entre otros lugares, en Haití y en Chipre. Y en Haití estamos a cargo del hospital, realmente con muy buenos resultados. Y estamos trabajando mucho en huertas también con el Programa de Desarrollo Social junto a Canadá para inclusión social. Es terrible la realidad de Haití. Adelante, por favor. También tuvo que ver el Fondo Monetario Internacional. Saben que no es animosidad, Nicole, por favor. El Fondo Monetario, o sea, los haitianos cultivaban arroz, todo el mundo lo sabe. El Fondo Monetario recomendó que no se dedicaran a cultivar arroz, sino que se dedicaran a los servicios. Hoy no tienen ni servicios ni arroz. Bueno, pero adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, una pregunta a nivel regional. ¿Podría usted identificar los requisitos que se tienen que cumplir para que Paraguay se incorpore a la UNASUR? Ah, bien. Qué linda pregunta. Espera que va a la Qué linda eran dos preguntas. Vamos al segundo, sí. El otro segundo. señor. UNASUR, Paraguay, está bien. De acuerdo. Ya te veo. Bueno, usted habló un poco sobre los atentados hacia la democracia. Entonces, yo le quería preguntar, dado que en 2 semanas tenemos elecciones presidenciales en Venezuela, si Chávez desconoce los resultados, usted categóricamente nos puede decir ahora que condenaría el nuevo régimen al desconocer los resultados y, de ser así, impulsaría la expulsión de Venezuela de UNASUR y de la OEA, como se ha hecho en casos anteriores. ¿Cómo te llamas? Manuel Figueredo. Ay, me encantó tu pregunta, Manuel. Sos un encanto. Gracias. Vamos por Haití primero y con Paraguay. Me encanta la frescura. Sí, pero está bien que pregunten, está bien que pregunten. Me encanta la frescura. Haití. Vamos a contestarle a Haití porque no me acuerdo de tu apellido. Discúlpame, Haití. Bueno, Haití, es más fácil. Paraguay. Paraguay se produjo un virtual golpe de Estado en el cual, en una parodia de juicio político, se destituyó al presidente Fernando Lugo. Esta no es una percepción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque evidentemente sería una sola. Esta fue la percepción de todos los miembros de la UNASUR y especialmente de los miembros del Mercosur. Yo quiero empezar antes que la UNASUR con el Mercosur. ¿Por qué? Porque en realidad el Mercosur, Paraguay es miembro pleno del Mercosur y hay una cláusula, que es la cláusula de Ushuaia, que es la cláusula democrática, que fue hecha hace muchos años y establece que todo país en que no se respete las autoridades electas por voto popular, democrático y libre, o sea, democráticamente con acceso al poder, serán separadas mientras dure esta situación. Esta misma cláusula también la adoptó más tarde cuando se conformó la UNASUR, que es, digamos, un Mercosur mucho más ampliado porque lo integran todos los países de la América del Sur. Y todos coincidimos realmente en que había habido una interrupción institucional de carácter ilegal bajo la
forma o la parodia de un juicio político. Y lo digo con conocimiento de causa, porque tú sabes que, y si no lo sabes te lo cuento ahora, además de ser presidenta, he sido legisladora y por lo tanto sé lo que es un juicio político. Me tocó a mí presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación cuando se le hizo juicio político a 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todo juicio implica lo que se denomina el debido proceso para los estudiantes de leyes. Estos son todas las garantías y derechos que debe reunir una persona que es acusada. Primero, saber de qué se le acusa, elemental. Segundo, darle el tiempo para responder. Luego, pruebas de un lado y del otro. Estos procesos normalmente de carácter institucional nunca demoran menos de 30 días, 2 meses. Yo no recuerdo, pero creo que el juicio de 2 miembros de la Corte llevó algo así como 60 días o 90 días. El juicio, entre comillas, de Fernando Lugo duró 24 horas. Evidentemente se violaron todas las normas del debido proceso, que es lo que garantiza la legitimidad de todo juicio político, sea a un gobernante o sea a cualquier ciudadano cuando se lo acusa. Así que, en realidad, esta fue una decisión que tomó la UNASUR, pero no tomó sanciones económicas, porque sabemos que las sanciones económicas no dañan a los gobernantes que violan las instituciones. Las sanciones económicas dañan a los pueblos. Fueron sanciones únicamente de carácter político y así lo dejamos explicitado, y hasta tanto y cuando se realice el proceso electoral, que yo creo que va a ser en el curso del próximo año, donde seguramente, y eso es lo que esperamos todos los miembros de Mercosur y de la UNASUR, esperamos que esto suceda. Y realmente cuando me tocó hacer la última intervención en la reunión de la UNASUR, ustedes se acuerdan que algo parecido, o mucho más grave en realidad, había pasado con la República de, ay por Dios, Alzheimer, Honduras. Sí, bueno, tengo casi 60 años, chicos, perdónenme, no tengo la rapidez de ustedes. Honduras, cuando el presidente fue tomado en pijamas, depositado luego en un país vecino, y hubo todo un tire y afloje entre distintos miembros. No reconocimos, por supuesto, el gobierno de Honduras. Luego, finalmente, y esto va un poquito para Manuel también, Manuel me dijiste, ¿no? A instancias del presidente Santos de Colombia y del presidente Chávez de Venezuela, se incorporó o se aceptó al presidente Porfirio Lobo, o mejor dicho, a Honduras, nuevamente en el marco de América Central y de las agrupaciones que nos unen. Fíjate vos, no fue una decisión, fue una decisión, ellos dos actuaron como intermediarios, se colocaron como intermediarios Santos y Chávez, y lograron, y bueno, finalmente para tener la unidad del bloque, para conservar la homogeneidad del bloque, muchos no estábamos de acuerdo, pero decidimos, para preservar precisamente esa unidad de la UNASUR, aceptar esto que fue hecho a instancia de Chávez, que había sido, por supuesto, uno de los que también se había opuesto junto con nosotros a lo que constituyó una institución terrible del entonces presidente. Así que realmente yo pienso que con toda la experiencia que ha tenido América del Sur y Centroamérica con golpes de Estado, con lo que significa la preservación de la democracia, hay que ser muy estrictos. En todo caso, si el presidente no te gusta, espera que venga la próxima elección y que lo cambie el pueblo. Pero no puede arrogarse un sector, un poder, si no lo hace con los debidos procesos y dentro de las garantías constitucionales que establece la destitución de un presidente. Volveríamos a una suerte de golpes que no ya dan las Fuerzas Armadas, por el desprestigio que han tenido, sino que dan o las policías, como se intentó en el caso de Correa, o en este caso del vicepresidente o los hombres que lo acompañaban o los parlamentarios. Si bien Lugo fue un gobierno, debo reconocerlo desde el principio, sin legisladores propios, fue una coalición que prácticamente no tenía legisladores, pero esto no obsta a que quienes no eran legisladores de su propia fuerza política pudieran respetar la Constitución, porque por sobre todos, sobre los opositores, oficialistas, presidentes, vicepresidentes, siempre debe primar lo que establece la Constitución. Y ahora vamos a la respuesta del amigo Miguel de Venezuela. Manuel, hermoso nombre, Manuel. Bueno, tú presupones que va a perder Chávez, así que me estás preguntando que qué va a hacer Chávez, o sea, ya hay una presuposición.
Yo creo sinceramente que él ha respetado siempre. Es más, yo lo cargo mucho a Chávez, quien es mi amigo, lo reconozco, no, es de público y notorio. No debe haber presidente latinoamericano que haya pasado por más elecciones que Chávez. Creo que lleva del 2009 a la fecha 13 elecciones, no más, 13 elecciones. Esta creo que es la número. Vos, Manuel, que sos venezolano, te debes acordar. ¿Vos? No. Vos me parece que sos de la oposición y me parece que tenés todo el derecho a ser de la oposición, pero no tergiversar los hechos. Vamos por parte. 14 elecciones, vamos por parte, dijo Jack. 14 elecciones. No creo que nadie que sea antidemocrático, y cuando le tocó perder una elección, cuando perdió un plebiscito, creo, si mal no recuerdo, reconoció que había perdido ese plebiscito. Así que realmente creo que no hay ningún antecedente para afirmar que Chávez no va a reconocer un resultado electoral, cualquiera que fuera, porque ya le tocó perder y lo reconoció. Y en el 92, en realidad, el golpe de Estado se lo hicieron a él. Carmona se eligió. 2002. Eso él habla del golpe del 92, cuando era con Andrés Pérez, cuando fue el Caracazo. En realidad fue el Caracazo. ¿Vos hablas del Caracazo? Sí, del Caracazo habla del Caracazo. Bueno, pero en definitiva, creo que fue el Caracazo cuando él participó y luego hubo un intento de derrocamiento de Andrés Pérez, que después de las elecciones que dijo que iba a hacer tal cosa, provocó una situación económica que provocó el Caracazo y cientos o por lo menos mucha gente muerta, y terminó preso, además, ¿no? Pero el tema en realidad el que ha sufrido un golpe de Estado fue en el año 2002 Chávez, cuando desde la Cámara de Fede Cámara, Comercio, Carmona fue electo presidente por un grupo de no sabe qué, él fue encarcelado, y el único gobierno del mundo que reconoció al presidente Carmona como presidente de Venezuela fue el gobierno de los Estados Unidos. Y el fondo, no podía ser ni de otro modo, no podría ser de otro, of course, el fondo y Estados Unidos. Así que en realidad yo creo sinceramente que más allá de las diferencias y de estilos, de visiones, yo muchas veces también discuto con Hugo y todos discutimos entre nosotros y tenemos diferentes concepciones porque somos diferentes además. Evidentemente la concepción, la forma que tiene de ser un argentino es muy diferente a la de un caribeño, y no quiere decir ni que el argentino sea mejor ni que el caribeño sea peor o viceversa, pero realmente poner en duda la concepción democrática del presidente Chávez después de 14 elecciones donde lo he reconocido cuando le ha tocado perder, no me parece justo, sobre todo cuando... Mira, yo me acuerdo cuando fui por primera vez, y para terminar, quiero contarte, y vinculado con el tema de los medios de comunicación, la primera vez que fui a Venezuela, que fue la reunión de los 15, que fue creo que en el año 2004, si mal no recuerdo, que se hizo en Caracas, y que había una gran movilización de la oposición. Y lo que me llamó la atención fue las cosas que decían los periódicos, los titulares del presidente. Después cuando yo fui presidenta ya no me llamó tanto la atención, porque la verdad que me decían cosas peores a mí que a Chávez. Pero realmente creo que el clima de libertad que se vive en el sentido que cada uno puede decir lo que se le dé la gana y hacer, por lo menos yo vi movilizaciones de la oposición, estuve de cerca mirando, porque quise ir a ver yo personalmente. Y te digo más, yo estaba muy interesada en las misiones cubanas y me fui sola a un barrio que está arriba de Caracas, no permitirme acompañar a personal de seguridad. Primero no me querían acompañar, pero me acompañó uno solo, porque quería conocer las famosas misiones cubanas de los médicos, y caí de zapatillas y vaqueros, me acuerdo, en una casa del barrio Katia de Caracas, que es un barrio muy popular, allá arriba, barrio Katia. Y me dijeron ahí, porque no me quería llevar ni la custodia que tenía venezolana, ni la mía propia. Me las ingenié, me conseguí un señor que era taxista y que vivía en el barrio, y él me dijo, yo sé dónde vive un médico que misiona en Caracas. Y allí fui. Y golpeamos una puerta y, bueno, dice, bueno, acá viene la señora
y me atiende una señora muy morocha, muy mulatona. Y acá viene la señora presidenta de la Argentina que quiere conocer cómo es la misión y quiere conocer al médico cubano. Me miró fijo, me cerró la puerta, un minuto dijo, me cerró la puerta. Al rato aparece otra persona y, bueno, corrobora quién soy porque me reconoció y pasé, al rato cayó el médico. Me explicaron lo que estaban haciendo en materia de salud preventiva, de cómo ayudaban a la gente que antes para ir a un hospital tenían que recorrer toda Caracas y llegar al hospital, lo que hacían también las misiones en materia de alfabetización. Y bueno, yo creo que es un proceso político complejo, muy complejo el venezolano. Yo lo comparo siempre con el primer peronismo, con el peronismo de los años 40 a 50. ¿Por qué? Porque desató una confrontación muy fuerte en una sociedad en la cual los que tenían acceso a determinados bienes eran sectores muy minoritarios y realmente la gente que vive sobre los cerros, yo conozco Caracas, ¿no? La gente que vive sobre los cerros y que los que no conocen Caracas es impresionante llegar, porque cuando uno llega por la noche es como que estuviera rodeado de montañas de luces, ¿no? De lucecitas chiquititas todas. Y cuando amanece, ve que son infinidades de barrios, de casas pegadas unas con la otra, donde deben vivir cientos de miles de caraqueños. Y cuando fue el golpe contra Chávez y cuando lo tomaron preso en el Palacio de Miraflores y lo llevaron no sé a dónde, y donde se erigió como presidente Carmona, me cuentan, y pude ver la película, el documental que se filmó, que miles y miles de caraqueños bajaban de esos morros para defender lo que ellos creen que es quien los representa y quien los defiende. Con todo el derecho que tienen otros sectores de la población a sentir exactamente lo contrario, pero eso es la democracia. Eso es la democracia. Saber que se puede pensar diferente y no por pensar diferente, como sucedía durante las verdaderas dictaduras, desaparecías, te torturaban o te mataban. Eso afortunadamente en América del Sur ahora no sucede. ¿Y vos qué edad tenés, Manuel? No sabés lo que eso significa. Vos naciste en una América del Sur democrática. Vos no sabés lo que era tener 22 años cuando yo los tenía. Daba miedo ser joven. Ser joven era pecado, era sospechoso ser joven. Por eso digo que yo creo que lo importante y finalmente para todos es comprender la diversidad, no tolerarla. A mí la palabra tolerancia no me gusta. Tolerancia significa, me lo tengo que aguantar porque no tengo otro remedio y cuando pueda le doy un golpe en la cabeza. Eso es lo que me suena la palabra tolerancia. ¿Yo sabés qué palabra me gusta? Aceptación. Aceptar al diferente. Aceptar a que hay gente que piensa diferente. Pero no solamente dentro de nosotros mismos, y ya un poco saliendo de América del Sur y de Venezuela, y para finalizar, si no le parece mal, Presidenta, no sé cómo estamos de hora, me tengo que ir al BID. Pero me parece que lo más importante que nos está pasando en el mundo, yo lo decía ayer cuando lamentaba y condenaba una vez más la muerte de Christopher Stevens, que es el embajador, o era el embajador estadounidense en Libia. Yo creo sinceramente que tenemos que tener una percepción más amplia del mundo. Entender que hay gente que, si bien nosotros defendemos la democracia, esta forma en que vivimos, esta forma en que nos vestimos, esta forma en que sentimos, hay gente que siente de otra manera. Yo no me quiero poner nunca un chador, ni me lo pienso poner. Vos seguramente nunca te vas a poner un turbante ni vas a pensar que la mujer tiene que caminar 2 pasos atrás tuyo porque vos vas a querer ir con tu novia o tu mujer del brazo. Pero tenemos que aceptar que hay gente que piensa de esa manera y quiere vivir de esa manera. Y me parece que esto es clave para entender el mundo actual y sobre todo para lograr construir un mundo más seguro en la medida que podamos aceptar que hay gente que quiere vivir de manera diferente, sin agredirnos a nosotros, por supuesto, pero nosotros también, sin agredirlos a ellos. En un marco de respeto, de aceptación, de pluralidad, de diversidad, yo creo que muchos de los problemas que hoy vemos como insolubles se van a poder desatar. Y sobre todo volver a rescatar un valor que fue el que informó a toda la civilización occidental.
a través de la Revolución Francesa, a través de la revolución aquí en Estados Unidos y todas las revoluciones que se dieron emancipadoras en toda la América, y que fue el valor de la igualdad, un valor que hoy está pisoteado hacia adentro de las sociedades, donde todavía conviven desigualdades de gente que no tiene trabajo, que no tiene lugar donde vivir, que no puede estudiar, frente a los que lo tienen todo. Y las desigualdades también entre las naciones, donde quienes tienen mucho poder pueden violar las resoluciones de Naciones Unidas. Por ejemplo, Inglaterra. Finalizo con Malvinas. Inglaterra, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Tenemos una resolución, tenemos 20.000 resoluciones de Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, desde el año 1965, que instan al Reino Unido a dialogar, no a decir, denle las islas a Argentina, tiene razón, no, a dialogar entre Argentina y el Reino Unido. Nunca fueron respetadas. El año que viene se cumplen 180 años de la usurpación del Reino Unido de nuestras islas Malvinas, un reconocimiento unánime de la soberanía de toda la América y de gran parte del mundo, porque obviamente si se nos han votado la resolución en Naciones Unidas es porque entienden que hay una cuestión sobre la soberanía. No hemos logrado ni siquiera un diálogo. ¿Y cuál es la razón? Que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y socios de la OTAN de Estados Unidos y por lo tanto pueden violar lo que dice Naciones Unidas. Sin embargo, todo el resto de los países que no tenemos los M16, ni somos miembros del Consejo Permanente de Seguridad, tenemos que respetar a rajatabla, y yo estoy muy orgullosa de respetar a rajatabla cada una de las resoluciones de Naciones Unidas. Allí tampoco hay igualdad. Mientras persista esta desigualdad social y global, vamos a estar lejos de las soluciones que estoy segura la mayoría de los habitantes de este planeta desea para vivir más tranquilo y seguro, él y sus hijos, y poder venir, como están todos ustedes hoy, en esta magnífica tarde, ya tarde me parece, a Georgetown, a escuchar a una presidenta de la América del Sur. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.